El título que teníamos para la palabra de hoy hablamos sobre la incoherencia. La incoherencia, que es una palabra que no nos gusta, suena mal, incoherencia, pero a veces nosotros somos incoherentes. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra, y estamos leyendo aquí en el libro de Jueces, vemos incoherencia, ¿no? No va el profeta de Dios y les dice al pueblo: yo os di todo lo que tenéis, yo he estado con vosotros, sin embargo vosotros no habéis escuchado mi voz. ¿Cómo es posible que después de todo lo que Dios hizo por ellos, ahora ellos no escuchen y no estén dentro del pacto? Eso es incoherente. No es coherente por parte de ellos. Pero ¿cuál es el problema del libro de los Jueces? Que es siempre el mismo círculo vicioso. Dios les libra de Egipto, les lleva por el desierto, luchan en Canaán, consiguen hacer su hueco. ¿Y qué hacen ellos? Se olvidan. Y cuando se olvidan, ¿qué hacen? Claman. Y cuando claman obtienen una respuesta. Y después de la respuesta, ¿qué sucede? Vuelven a caer en lo mismo. Esto es el libro de los Jueces. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 6 cuál era el problema. Ahí estaban los madianitas, una tribu seminómada que venía cada X tiempo de una forma temporal con todo el pueblo, camellos, ejércitos, y asolaban toda la tierra. Además eran muy inteligentes porque iban capturando todo lo que encontraban. Tiempos de cosecha, es decir, estaba todo preparado para coger y para llevárselo a casa. Y vemos en los versículos de 2 al 5 cuál era el estado de Israel. Tenían que esconderse, huir de sus casas, dejar sus pueblos, dejar su tierra, meterse en cuevas, meterse en grutas hechas por el río, lugares fortificados que tenían que hacerse como si fueran atalayas seguramente, y lugares para guardar un poco que habían podido llevar consigo. Eso era el estado de Israel, 7 años sufriendo lo mismo, todos los años, vienen los madianitas, tenemos que huir. Este era el estado. Hasta que finalmente, versículo 6, está el gran clamor. Por favor, Señor, líbranos de los madianitas. Y Dios podía haber hecho una cosa. Podía haber hecho: no me da la gana, no quiero, estoy harto de vosotros. ¿Alguna vez no habéis pensado que Dios tiene un límite de paciencia? Parece que Dios tiene un límite, pero siempre hay más. ¿Qué es lo que hace Dios? Voy a enviar un profeta para que dé una palabra, que es la que hemos empezado hoy hablando. Una palabra dura. Sois un mal pueblo, no sois coherentes, no sois fieles, sois malos. Pero después de resaltar el estado espiritual del pueblo, ¿qué es lo que sucede? Dios levanta ese remanente para salvarlo. Es decir, al mismo tiempo hay una palabra de libertad, una palabra de esperanza. Era un pueblo incoherente, era un pueblo que no vivía conforme el pacto y perdía todas sus respuestas. Sin embargo, era un pueblo escogido por Dios. Y al final Dios iba a darles esa bendición. Llama a ese libertador. Damos un salto hasta el versículo 15, donde está Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Un campesino. No era general, no era un político, no era un rico, era un campesino de una familia pobre, el más pequeño de una familia pobre de la tribu de Manasés. ¿Quién era Gedeón? En otras palabras, no era nadie. Gedeón no era nadie. Versículo 13, vamos un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que hace Gedeón cuando llega palabra de Dios? Señor, ¿dónde estabas tú todos estos años? Tú que nos sacaste de Egipto, ¿dónde estabas? No olvida, él sabe quién es Dios y sabe lo que Dios ha hecho por ellos, y le lanza como un reproche hacia Dios por el estado en el que estaba el pueblo, porque él no había olvidado quién era, no había olvidado su condición, no había olvidado el poder de Dios. Y después, un poquito más atrás, vamos, marcha atrás, le dice Dios a Gedeón: valiente guerrero. Yo sé que vuestra Reina Valera dice otra cosa, pero la traducción seguramente más fiel por el contexto es esa:
valiente guerrero. Valiente guerrero eres tú, Gedeón. 6:12, la primera parte, ¿qué dice? El Señor está contigo. El Señor está contigo, valiente guerrero. Ya tienes la bendición, ya tienes la respuesta. Es que no es que Dios estuviera escondido, es que Dios está contigo, valiente guerrero. Pero el problema no es mío, el problema es vuestro. Por eso te voy a levantar, Gedeón, para que des la respuesta. Y le da aquella seguridad en la victoria. Versículo 16, segunda parte. Te lo voy a dar, te los voy a poner como si fuera uno, lo vas a vencer. Como si todo el ejército fuera una persona. Es decir, fácil. Vas a vencerlos fácil. 16, la primera parte. Los vas a derrotar, ¿pero por qué? ¿Porque yo soy un valiente guerrero? No, porque yo estaré contigo. Hemos ido de atrás hacia adelante en el texto. Vemos cómo le da la seguridad. Yo estoy contigo, tú les vas a vencer. Eres un guerrero fuerte, esforzado. No te preocupes por lo que ocurre. Ya ha llegado el tiempo de recibir la respuesta. Este es el trasfondo del texto. Dios es fiel, Dios levanta a los remanentes para liberar al pueblo, para zarandearles y decirle, despierta, que no estás en el lugar correcto, para luchar la victoria, para impulsar a los que no tienen fuerza, para animar a los que están desfallecidos, para proteger a los que están indefensos. Esos son los remanentes. Los remanentes, el remanente que Dios levanta en ese tiempo. Así que hoy, en primer lugar, tenemos que hacer el mismo trabajo. ¿Cuál es nuestro estado? Si nos ponemos en el lugar de Israel, ¿cuál es mi estado espiritual? Porque yo no necesito que venga aquí un profeta a decirme, yo ya tengo la palabra. ¿Y qué es lo que me dice la palabra? Que nosotros, el ser humano en general, está en ese problema de idolatría. ¿Por qué? En idolatría. El pueblo de Dios estaba en idolatría. ¿Pero por qué sucede esto? Es una naturaleza corrompida y corrupta que nos empuja a eso. Es una naturaleza en Génesis 3. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo sé que teológicamente esto se puede discutir de muchas formas, pero la realidad ¿cuál es? La corrupción del ser humano. Es que el ser humano está corrupto y nos lleva a cometer estos errores, dice David el salmista. Génesis 6:5, el tiempos de Noé, ¿qué es lo que había en el corazón de los hombres? Hacer el mal. ¿Por qué? Génesis 3 llega hasta más generaciones. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, no el hacerlo. Hay una lucha interna por causa de ese problema, en Génesis 3. Así que cuando nosotros pensamos en por qué ocurre esto en el mundo, llegamos a la misma conclusión. Hay una naturaleza corrompida y corrupta por Génesis 3. ¿Pero qué ocurre con los creyentes en nuestra vida? Que nos relajamos. ¿No pasa? No nos relajamos, no se relajan las personas y como nos va bien o estamos más o menos en ese valle que bueno, todo está tranquilo, nos relajamos. Sin embargo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis, no os amoldéis a este mundo, no te relajes en el entorno en el que estás. Como dice Romanos 12 en los siguientes versículos, renuévate, restáurate, cambia conforme la palabra. Y nos relajamos y acabamos tan maravillados por el mundo, por lo que ofrece, por lo que hay, por lo que se puede hacer, por lo interesante que es, que acabamos amando al mundo. Primera de Juan 2, 15 y 17, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Pero nos impresionan y nos maravillan y queremos seguirlas. Finalmente perdemos el enfoque de nuestras vidas. Perdemos el enfoque
de nuestras vidas, las iglesias, perdemos el enfoque de nuestra razón de existir. Y en vez de vivir por el Evangelio, vivimos por otras cosas. En vez de vivir por Cristo, vivimos con otros pensamientos. Gálatas 2:14, la primera parte, nos habla de dejar de vivir conforme a Cristo. Dice la palabra, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué ocurre? Porque nos relajamos, porque nos dejamos guiar por otras cosas. Y tiene que llegar Pablo a los Gálatas y decir, a ver qué pasa ahora. Si yo os he dado el Evangelio correctamente, lo habéis recibido bien, ¿qué ha pasado ahora que os habéis torcido? Todos sabéis el problema de la iglesia de los Gálatas. No vivimos de forma coherente conforme al Evangelio. Recibimos el pacto, hemos experimentado a Cristo, han ocurrido cosas grandes en nuestra vida, pero no somos coherentes. La iglesia a veces no es coherente, nosotros no lo somos. No vivimos de una forma coherente al Evangelio. Filipenses 2:17, solamente dice el apóstol Pablo, comportaos de la forma que es digna de Cristo. Compórtate, vive conforme el Evangelio, sé coherente con tu fe, vive conforme a ello. Y no es un mero aspecto moral y ético, no es una mera fachada, es vivir, como decimos muchas veces, ¿cómo hay que dar culto? En espíritu y en verdad. ¿Cómo hay que vivir? En espíritu y en verdad. Como un sacrificio vivo es el culto que Dios quiere. Tito 1:16 habla de profesar sin hechos. Segunda de Timoteo 3:5 habla de apariencia, sin creer, de verdad. Primera de Juan 2:4, conocer a Dios pero no obedecerle. Muchos ejemplos de incoherencia. Muchos ejemplos de vivir sí pero no. De ser tibios. Y ya sabéis lo que Dios piensa de los que son tibios. ¿Estamos o no estamos? En segundo lugar, tenemos que, dada la circunstancia y dado nuestro análisis y nuestro propio diagnóstico, que tenemos que ser sinceros y ser críticos con nosotros mismos, tenemos que recordar el pacto y el propósito, que es lo que Dios hace con su pueblo. Va al pueblo que clama por los desastres y Dios tiene que recordarles el propósito y el pacto que Dios les dio. En nuestro caso, que estamos ya en este nuevo pacto, tenemos que hablar de la iglesia y la comunidad. Y me gustan estos versículos, Hebreos 10, 24 y 25. Dice, la segunda parte del versículo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis de aquel que se acerca y sigue hablando. Pero me quedo en esa parte, que no dejemos de congregarnos. Hay gente que dice, lo une directamente. Eso está hablando de los domingos. No, hay que venir todos los domingos. Lo dice aquí la Biblia. Y señalan aquí, la Biblia, Hebreos 10, 24. Pero aquí el concepto es mucho más amplio. Está hablando de la comunidad, está hablando de la unidad, está hablando de la vida en iglesia, de aquello que recordábamos en Hechos capítulo 2, donde estaban juntos, compartían, oraban, testificaban. Lo volvimos a ver otra vez en Hechos capítulo 4, Pedro, Juan, azotados, felices, porque han recibido los azotes en nombre de Cristo y llegan a la iglesia ¿qué? Compartiendo todo en las casas y en el templo. Esto es la vida en comunidad, la unión, mismo corazón, misma dirección, mismo enfoque, todos hacia un mismo lugar. No es tan simple como hay que venir los domingos. No es tan simple como eso. Es además, en segundo lugar, recordar ese pacto y propósito de Dios en la vida de culto. ¿Cómo hay que dar culto? Lo hemos mencionado hace un momento. En espíritu y en verdad, Juan capítulo 4. Llegará el día en el que demos culto en espíritu y en verdad, no diciendo que sí hay que hacerlo en el templo de Jerusalén o aquí en Samaria, en la montaña. ¿Qué importa? En espíritu y en verdad.
y se dará culto en Jerusalén, y se dará culto en Samaria, pero se hará también en Galacia y en Tesalónica, y se hará en Atenas, hasta en España se dará culto, pasando por Cantabria, donde estaremos la semana que viene, llegaremos hasta los Estados Unidos, hacia todos los países, y cada uno dará culto en espíritu y en verdad. Esto es lo que Dios quiere. De día y de noche, que estemos tomando la palabra. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Josué antes de comenzar la batalla? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué ocurrirá entonces? Que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque tú vas a saber cuál es el camino que Dios tiene para ti. Y no vivirás viviendo tu vida y pidiendo a Dios que te bendiga, sino que vivirás conforme la palabra, conforme el itinerario de Dios para ti. ¿Cuál es la vida de culto? Mateo 6:6, cuando estaba hablando, lanzándole esos dardos a los fariseos, que se las daban de oradores, que oraban públicamente, gritando y chillando y lamentándose de una forma dramática, histriónica, innecesaria. ¿Dios qué le dice en el Sermón del Monte? Tú entra en tu aposento y ora de verdad. Y ahí en la intimidad, en tu tiempo de oración, en tu tiempo personal, en tu tiempo de concentración con el Señor, Él te va a escuchar y va a obrar. No porque hagas cosas evidentes al mundo, sino porque tú vives una vida personal e íntima dentro de este pacto. Concentración, tiempo personal, mañana y noche, mínimo 2 veces al día. Mínimo 2 veces al día. Pero que lo estemos haciendo porque es nuestra respuesta, es nuestra bendición, es nuestra obligación y responsabilidad. Pero también es una vida de propósito. ¿Cuál es el mayor propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios. La gloria absoluta de Dios. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria de Dios. ¿Dentro de qué? Ese itinerario que Dios ha preparado. Un itinerario, como dice Efesios 2:10, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que tú camines en ellas. Ay, pastor, buenas obras, ¿qué se refiere? ¿Dios ha preparado a la abuelita ahí en la acera para que cuando yo pase la ayude a caminar? ¿O al que va con las bolsas cargado lo ha puesto delante para que yo diga, ven aquí, que yo estoy fuerte y te voy a llevar las bolsas a donde tú quieras? ¿De qué está hablando? De la obra de la evangelización, la obra de la restauración del mundo, sanar a las personas a través de la predicación de Jesucristo. Y todo eso está preparado de antemano. Tienes que ir al campo y abrir los ojos. ¿A quién tengo? Sí, abuela, ahora te ayudo. Pero ¿qué más hay que hacer en el mundo? ¿Quién está sufriendo? ¿Quién necesita escuchar la palabra? ¿Cuál es ese discípulo oculto que no se ve, pero que está esperando para que tú lo levantes y lo envíes al campo en el nombre de Cristo? ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde están? Preparadas en el campo. Pero si nunca vamos al campo, si nunca cuando vamos al campo vemos el mundo como eso, va a ser un problema. Si yo voy a mi trabajo pensando que es un trabajo, ¿cómo voy a dar la palabra? Si yo voy con mi familia pensando que es familia, para bien o para mal, ¿cuándo voy a predicar esa palabra y cuándo voy a ser luz? Si yo a mi vecino lo veo como el vecino pesado que tengo que saludar todos los días, o la abuela que se queja del ruido, o los otros que no sé ni quiénes son porque ya ni siquiera me saludan, y no veo a gente que hay que ir y predicar, ¿cómo se va a hacer? Cuando yo cambie mi pensamiento y empiece a ver la realidad de lo que me rodea. ¿Cuál es mi propósito? ¿Dónde Dios me ha colocado? ¿Por qué Dios me ha puesto en ese sitio? Cosas que tenemos que pensar. Finalmente, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Vivir y morir para Cristo.
decía el apóstol Pablo, para mí morir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo muero en Cristo. Esa es nuestra respuesta. En tercer lugar, hermanos, voy un poco rápido, no solo por la batería de la tablet, sino para que no se haga muy largo el mensaje. Cristo, el gran libertador. Dios levanta al libertador cuando el pueblo está oprimido. Cuando no hay esperanza, Dios envía la respuesta. Y Dios lo hizo durante todo el Antiguo Testamento, hasta que al final llegó el libertador de libertadores, rey de reyes, profeta de profetas y sacerdote de sacerdotes, para hacer la obra completa. Como dice la palabra, primera de Juan 3, versículo 8, para deshacer las obras de Satanás. Pero vamos a leer un poco más ejemplos. Colosenses 2:15, el apóstol Pablo habla de que desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo, está hablando de Dios, y por medio de Cristo, o como también se puede traducir, o de la cruz, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Esto es el poder de Dios. Esta es la obra del libertador absoluto, no del libertador de mi problema económico o de mi problema laboral o de mi problema emocional. Es el libertador absoluto de tu condición espiritual que te hace o que te da la respuesta que jamás ibas a encontrar por otra parte, que es limpiar tus pecados, hacer un camino para que tú puedas llegar al Padre, mientras que la obra de Satanás se derrumba bajo tus pies. Nadie podía hacer esto. Nadie nunca lo ha podido hacer. Solo Cristo. Solo Cristo. Así que cuando pensamos en un libertador, todos los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, entre ellos el propio Gedeón, imperfecto, que os invito, leed de capítulo 6, 7 en adelante y vais a ver la imperfección. Pero ahí tenemos al perfecto libertador que tiene el poder absoluto. Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, humanos, Él, Cristo, también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene dominio de la muerte. Y hace la aclaración ahí, es decir, por si quedaba alguna duda, al diablo. He leído en Nueva Versión Internacional. Este es el poder de Cristo, haciéndose humano, 100% hombre como nosotros, muriendo 100% para limpiar nuestros pecados y vencer de esta forma a aquel que tenía dominio sobre la muerte. Pero ya no tiene dominio sobre la muerte, porque Cristo venció la muerte. Y cuando resucitó, ¿qué es lo que nos hizo entender? Que nosotros también pasaremos por ahí. No por nuestro poder, sino porque estamos en Cristo. Cristo tiene poder para limpiar nuestro pecado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia, otra palabra de un libertador, gracia, porque no está obligado, es por gracia, no con condiciones, es un regalo, no es por merecimiento, porque sería imposible, es un regalo y es gracia. Esto es la gracia que tenemos en Cristo. O Mateo 26:28, mi sangre es el nuevo pacto. Gracias. Mi sangre es el nuevo pacto en la cual, ¿qué? Siendo derramada encontramos redención. Limpieza de pecados. Pasado, presente y futuro. Pero es que yo me he portado muy mal en mi vida, he cometido muchos errores. La obra de Cristo es absoluta. No hay pecado que Cristo no pueda limpiar con su sangre cuando hay fe y arrepentimiento. Es que he metido la pata hasta el fondo. Incluso podamos llegar a decir, he matado a una persona. Me arrepiento, pido perdón, Señor, quiero que obres en mi vida. Ese pecado se va. Estoy yendo a lo máximo y a lo peor, aunque habría cosas seguro que si nos ponemos a imaginar, pero no vamos tampoco a hacer
a poner la imaginación a volar. El pecado limpia dentro de la fe y el arrepentimiento y nos hace una nueva criatura, justa a sus ojos, imperfecta a los nuestros, pero digna de entrar porque estamos en Cristo. Y finalmente tiene el poder para llevarnos hacia Dios, porque Él es mediador. Primera de Timoteo 2:5 lo dice claramente, solo hay un mediador, solo uno, entre Dios y el hombre, que es Cristo. Punto. Mucha gente estos versículos se los salta, ¿no? Como que no lo lee. En su Biblia no está, pero es la respuesta. Solo hay una forma para encontrarnos con Dios, que es Cristo. Dios quiere que le conozcamos. Versículo 4 de ese 1 Timoteo 2. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que podamos estar con Él. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 6. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es el método de Dios? Cristo. ¿Cuál es la forma de Dios para salvar a la gente? Cristo. ¿Cómo Dios va a librar al mundo? A través de Cristo. ¿Cómo yo voy a salir de mi estado? Cristo. Y finalmente es el que da sentido a nuestra vida, al creyente y a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Predicar el nombre de Cristo. Este es el propósito de vida. Así que, hermanos, para terminar con esta conclusión, no importan los desastres y el motivo de ellos. No seas incoherente. Simplemente ten fe y perdura. No inviertas el tiempo en pensar si este problema es consecuencia, es castigo, No pienses en eso. Ya hay respuesta en Cristo. Dios poderoso y todo soberano tiene control de todas las cosas. Déjalo. Encuentra la bendición que hay detrás. En segundo lugar, recuerda, eres representante de Cristo. O como dice 2 Corintios 5, versículo 20, eres embajador. Embajador, representante, con su poder y su autoridad, absolutamente. Pueblo escogido para anunciar la luz de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 en adelante. Y luego también, en tercer lugar, eres vocero. Eres vocero, es decir, tú hablas y predicas conforme la palabra en el lugar de Cristo. Por eso, 2 Corintios 5:20 dice que Él nos hace embajadores como si Él estuviese rogando por nosotros. Cree en Cristo. Filipenses 2, del 14 en adelante. Hermanos, en todo momento y circunstancia, hagan todo sin quejas ni contiendas. Sed coherentes. Es difícil, no quejarse y no discutir. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Pero en ella ustedes brillarán como estrellas en el mundo. Versículo 16, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré, dice el apóstol Pablo, satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Y terminamos en el versículo 18, así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Nueva versión internacional, para los que están leyendo conmigo. Tenemos toda respuesta en Cristo. Así que pensad vosotros que en este mundo, como dice aquí, tan corrupto y tan complicado y tan difícil, Dios necesita a los representantes del gran libertador a dar ese mensaje de restauración.
y ayudar también al hermano a continuar hacia adelante, a quitar los ídolos y aquellos aspectos que son innecesarios fuera para que podamos centrarnos en Él y que podamos escuchar en nuestra vida la palabra que ya Dios nos ha dado. ¿Cuál es? Hermanos, el Señor está con vosotros, valientes guerreros. El Señor os dice, versículo 14 del capítulo 6, id con la fuerza que tenéis y podréis salvar a Israel del poder de Madián, yo soy quien te envía. La palabra nos dice eso, Dios nos envía. Recordemos el versículo 16, diciéndolo para nosotros, nosotros derrotaremos a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque Dios estará con nosotros. Y terminamos en el versículo 18, el corazón de Gedeón. ¿Cuál era el corazón de Gedeón? Después de todo lo que había ocurrido, Gedeón dice, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga a ti. Es decir, ¿qué es lo que Gedeón hizo? Dio culto. Le entregó su corazón. Señor, gracias por la palabra, confío en ella, ahora voy a darte ese culto. Ahora voy a darte de lo que tengo y a dar mi vida por ti. Ahora me levantaré, haré lo que tú has hecho, yo siendo el pobre, el pequeñito de la familia, sin poder reunir ni a mi familia, mucho menos a mi clan porque mi familia es pobre. ¿Y qué voy a hacer yo con otros clanes o con otras tribus? Pero yo haré lo que tú me has dicho, porque hay absoluta seguridad. Padre, oramos y te damos toda gloria y toda honra en este tiempo, reconociendo estas palabras hacia nosotros, valientes guerreros de la Iglesia Aposento Alto, valientes guerreros de la Iglesia de Cristo, valientes guerreros en este mundo de batalla y de combate, de desastres, de oscuridad, pero guerreros que somos embajadores de Cristo, que llevamos como voceros la palabra del Evangelio y que vivimos de esa forma coherente por y para el pacto. Gracias, Padre, porque no depende de nosotros, es todo gracia, es todo a través de tu poder. Solamente requieres de nuestra valentía y nuestra determinación. Y es lo que hoy, Señor, queremos entregarte. Queremos determinar en nuestra vida vivir por y para ti, vivir coherentemente dentro del Evangelio, disfrutando del pacto. Y queremos también, Señor, ser valientes y salir a este mundo y testificar que Jesús es el Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.